en este nuevo video, queremos hablarles sobre el síndrome del padre o de la madre ausente. Bueno, generalmente hablamos de la ausencia del padre, ¿no? Porque si ya Lo que más se miramos, escucha. exacto, si miramos particularmente hay una tasa alta de abandono generalmente del padre, ¿no? Siempre es la madre la que se queda con toda la responsabilidad de los hijos, independientemente del motivo. Pasa así y si miramos, pues eso ya sería un poco más a fondo, pero en cuanto a lo legal, tiene mucho más beneficio la madre, ¿no? Sí, se escucha más el término madre soltera. O sea, Madre uno soltera. no tiende a escuchar padre soltero dentro de su círculo. Muchas veces cada persona dentro de su círculo cercano no escucha como que, ay, tal persona o tal vecino o tal amigo, tal conocido es padre soltero. No, siempre es madre soltera y por lo general en reuniones de colegio y demás siempre pues es la mamita la que se queda con los hijos. Pero el día de hoy también queremos hacer como un énfasis en los padres también, ¿no? Porque hoy día, así como hay una tasa alta de abandono generalmente de los padres, también se está viendo el abandono del hogar por parte de la madre. Esa madre que decide por sí misma o por sus gustos o por sus, bueno, tendrá sus motivos, pensaría yo, y es la que abandona ese hogar, dejando sus hijos a responsabilidad de su padre, independientemente que ese padre tenga un apoyo o una red de apoyo diferente a ella. Simplemente se va y nosotros no miramos que ellos también en algún momento dan y tienen esa responsabilidad de quedarse con sus hijos, de hacer parte de sus hijos, se queda como jefe del hogar cuando hay ese abandono por diferentes motivos. Y es el que empieza a cumplir ese rol de mamá. Exacto, así como la madre hace de Sí, padre y madre, igualmente el empieza a hombre cumplir también ese rol de cumple mamá, ese rol, eh, perdón. sí, ese rol de mamá, y entonces si los niños están muy chiquitos, por lo general hay algunas tareas que siempre se le designan a la mujer por ser mujer, y por más de que sea una paternidad compartida, pues muchas veces la mujer se atribuye tareas específicas del cuidado de los niños porque es lo que se nace de alguna forma y es lo que también se impone y automáticamente uno como que también sabe de que, bueno, pues con las niñas cuando es madre mujer hay que ser más cuidadosas con ciertas cosas, entonces los cuidados van de cierta manera, entonces aprende uno como mujer a peinar las niñas, a que se vean más arregladitas y ahora entra este papá a hacer ese rol, que incluso es más difícil para él porque él no viene con ese chip de que es algo que él tiene que aprender a más adelante, es algo que él va a hacer más adelante. Entonces, como padre soltero, bueno, y si la bebé le empezó a salir pelito, entonces cómo la peino, cómo la Sí, arreglo, qué le combina, qué no le combina, y cuando entran al colegio. Entonces son tareas que no vienen como instauradas ni biológicamente ni por parte de la sociedad para que un hombre las haga. Digamos que cuando son niños a cargo de hombres, pues ellos dicen, bueno, pues así fue como me criaron y tal cosa, pero se les dificulta un poquito más cuando el hijo es una hija, o sea, sí, la responsabilidad es hacia una niña. Sin embargo, pues sin desmeritar de que ambos tanto niño como niña, tienen sus tareas, sus responsabilidades, siempre es más difícil para el hombre hacer esa tarea. sí, Y de que, pues, sin importar de dónde venga el abandono, siempre las consecuencias es para el niño. sí, Niño, siempre. niña siempre va a ser esos daños psicológicos sobre un abandono, siempre van a estar presentes en él. Sí, generalmente cuando hay el abandono de una de las dos partes, en este caso pues partiendo un poco en el de la madre, siempre hay esa lesión emocional, se abre como esa herida que a partir de que se abre, igual que cualquier, bueno, cualquier herida, ¿no? O sea, darle a la redundancia, o sea, va a empezar un poco a poco ese proceso de sanamiento, de sanación hacia ese abandono, porque la afectación, lo que tú decías, psicológica, es bastante fuerte, aunque uno simplemente no la vea. ¿Por qué? Porque si la mamá o el papá se fue y se abandonó un niño de 6 meses, uno dice, es un niño que no va a entender, es un niño que no entiende, simplemente se fue. No, sí hay esas afectaciones emocionales y se abren como esas brechas y esas heridas en los niños.
y por más que el papá o la mamá intenten cubrir esa necesidad o intenten aplacar como esa falta de afecto, sin embargo se está creando un vacío, porque pues por más de que los niños a veces cuando están muy pequeños tienden a preguntar, cuando ya están más Sí, grandes pues se entiende un poquito más como que la realidad y en el entorno en el que se vive y la dinámica familiar en la que están. Pero aún así, por más de que sea más entendido, siempre va a estar esa curiosidad de que por qué no estuvo, cómo hubiera sido si hubiera estado, qué hubiera cambiado en mi vida, en mi persona, en mi ser, donde esto se hubiera visto presente, o sea, donde esta persona, ese ser, hubiera estado en mi vida. Y más de que pues siempre se habla en este caso de que es el abandono materno, la ausencia de la mamá, es esos brazos protectores que siempre va a estar. Entonces siempre se escucha de que mamá, ¿cómo es que dice el dicho? Mamá solo hay una y papá cualquiera. sí, Pero existen muchos casos en los que pues mamá no es solo una y mamá es la que no está y la que no está presente. Y si todo el mundo escucha es que mamá es solo una y es la que está ahí, es la que me cuida, es la que me trajo al mundo, fue la que me estuvo gestando durante 9 meses y ¿por qué se va? Entonces exacto. es ese refugio, porque por lo general pues siempre se crea como esa dinámica familiar de que pues el papá es el que es el más rudo, el más fuerte, pero emocionalmente es la que está la mamá para acompañar a los niños. Entonces, digamos que de parte y parte, tanto para asimilar para un hombre hacerse cargo de ahora soy la cabeza del hogar y yo soy el que respondo sin tener una mujer al lado, también es esa ausencia hacia los niños. Y por más que el papá quiera hacer todo el trabajo y emocionalmente los cuide, los ame, los adore y los trate súper bien, siempre va a estar, bueno, y mi mamá. Y ese vacío. Ajá, Y más que al igual se entiende que el primer vínculo que tiene un hijo o un ser es con la madre, ¿no? Porque el está primer dentro, contacto también. exacto, dentro de su ser, está el primer estímulo, todo desde su embarazo, generalmente es con la madre, ¿no? Con el padre ya viene siendo, pues sí, obviamente como que ellos pueden hablarle mientras están dentro de su madre, pero ya es después de, cuando nace, después de se hace como Ese ese vínculo. acercamiento y ese vínculo con su padre. Pero sí, las lesiones de ese abandono cuando es como un poco más fuerte y con la madre sí es bastante, Fuerte y que sí, igual uno busca sanar cuando entiende. O sea, siempre van a estar esos vacíos cuando uno está a disposición de alguien más. Entonces, cuando uno es niño, preadolescente y llega a su adolescencia, digamos que todavía está bajo una protección de mi cuidador. Entonces, bajo mi cuidador, pues yo estoy y digamos que no hay como esa facilidad tanto de que pues el cuidador tiene sus preocupaciones y otras cosas, hablando pues del papá, eh, pues no se da como esa libertad de que hay que sanar eso que está faltando. Entonces hay que trabajar, por lo general una de las lesiones es la baja autoestima de esa persona que recibe ese abandono. Entonces hay que ser conscientes de que hay que trabajar en aumentar y en fortalecer esa autoestima. Pero uno empieza a trabajar en eso cuando ya es adulto. exacto. Y los años Ujú. atrás, pues entonces es como si no hubieran valido, entonces es como, no, pues no estuvo presente en mi vida y esa persona no existe, yo nunca la he tratado y empiezo yo a tratar de curar esa herida y la quiero curar rápido y quiero que sea ya y que no me afecte y que no me cause ningún tipo de dolor, pero es que fueron muchos años atrás en donde me hizo falta, en donde a pesar de que por todo el esfuerzo sobrehumano, vuelvo y lo digo, pues no, uno no llena un vacío de una persona tan importante en, en mi figura, en mi vida. O sea, en mi Sí, vida, pues mi figura como ser humano y bebé, está mi mamá y está mi papá. Y si ellos faltan, si ellos no están, y primeramente pues se habla de la madre, es porque pues ella es la que lo gesta, pues es curar ese vacío eterno. Bueno, uno dice a veces cuando de pronto por alguna circunstancia externa fallece, pero uno encuentra una respuesta concreta. No es que ella no hubiera querido, no es que ella hubiera buscado la forma de librarse de mí, pues es que simplemente la vida fue así y pues a mí me tocó vivir la muerte de mi mamá y me tuve que entender con mi papá y él me crió de cierta manera, hizo todo lo posible, pero pues mi mamá no estuvo
por una razón, tengo una justificación, Exacto. una causa, Lo pero que, cuando lo no, que tú decías al principio, o sea, se abren muchos interrogantes, porque esto si hubiese estado, si no sé qué, en este caso sería un solo interrogante, o sea, porque fallece, pero no son todo ese montón de interrogantes que quedan en un niño o en una niña en cuanto al abandono, ¿no? Porque lo que decía yo al principio de pronto, sí puede ser que no, que si tiene 6 meses no va a entender, no va a saber, no, sí, porque a raíz de eso van ocurriendo muchas cosas de lo que hablamos, pues como se queda ese vacío, son muchos años en los cuales la madre no está, o sea, ha creado toda esa herida y pues ahí es donde se supone que empieza a haber afectaciones, por ejemplo, en el carácter del niño y de la niña, ¿no? Porque ha creado ese abandono donde pueden llegar a existir dependencias, porque ujú, simplemente han necesitado esa figura y de pronto en algún momento de la vida llega otra persona que, entre comillas, puede llegar a hacerle sentir algo como eso, ¿sí? Como esa protección, aparte del padre que ya la ha venido cuidando, pueden ser que en algún momento un niño o una niña encuentre eso en otra persona y empiezan a crear ese tipo de dependencias hacia esa persona debido a ese abandono que tuvo en algún momento, que en ese instante fue inconsciente, pero cada día que va pasando en ese momento dado se va volviendo consciente ese tema del abandono. también se trabaja mucho con esas personas eh, el tema de la aprobación, el tema de que siempre estar buscando la aprobación de alguien más en el ámbito en Sí, el que esté. Entonces, en mis docentes siempre voy a tratar de buscar esa aprobación en mis otros familiares, en mis jefes, en mis compañeros de universidad. ¿Por qué? Porque yo siempre voy a buscar en alguna persona ese reflejo materno. exacto. Entonces, si en el colegio encuentro una profesora que es muy cálida conmigo, que, que digamos que es muy carismática, yo voy a reflejar en ella esa ausencia. Entonces Sí, siempre voy a buscar esa aprobación. Entonces en ella voy a estar satisfaciendo la necesidad afectiva que estoy teniendo en el momento. Entonces va a ser supremamente importante esa aprobación de esa persona. Y cuando sí, ya no vaya a estar esa persona en mi vida, sí o sí necesito encontrar a alguien más. Sí o sí voy a empezar a buscar, a encontrar dentro de mi círculo a alguien más en donde la pueda proyectar. Porque uno de los niños no piensa en lo mismo, en sanar, en que exacto. por más de que yo trate de cubrirle, yo Sí, no le estoy sanando, yo no le estoy curando nada, yo le estoy destapando. sí, Y hace parte de, pues, del proceso de poderse adaptar en uno mismo. O sea, es una situación de que, bueno, a mí como padre me dejaron los niños. Mi esposa, mi pareja, mi novia se fue. Me dejó un niño, me dejó los niños, entonces ahora yo me tengo que hacer cargo y me tengo que preocupar de muchas más cosas, me tengo que preocupar de otras situaciones, de que ellos no se sientan mal, bueno, y también hablando de que pues yo asuma esa responsabilidad, porque si sí, entonces el abandono o esa ausencia empieza por parte y parte, bueno, ya me los entrego y yo ahora qué hago, pues se los llevo a mi mamá sí. y que se encargue entonces ahora la abuela. Casos que son bastante recurrentes, ¿no? Ajá, y se encarga entonces la abuela y ahora no está ni mamá ni papá. Y los niños su figura es su abuela. Exacto, y al igual que no es necesariamente listo, que se fue la madre y quedó el padre, ¿sí? Pero el padre simplemente está económicamente, lo que tú dices, se lo deja a la abuela, pero realmente no está la presencia y no está ese acompañamiento de ese padre para que pueda llenar al menos ese vacío que provoca él o esa parte, el rol que digamos, entre comillas, le toca a él, ¿sí? Porque se supone que son los dos roles en los que vamos, bueno, vamos a empezar a crear este hijo, vamos a esta hija, no sé, pero no es básicamente un padre responsable solamente el que da económicamente. Listo, pues el día de hoy uno dice, bueno, al menos, pero no se trata de eso, Sí, porque no es un hijo, esperar lo menos, o sea, sí, como no, que apenas. exacto, no es maximizar lo, lo, lo que él puede dar o ella puede dar económicamente, porque es que un hijo o una persona necesita mucho de ese acompañamiento presencial, de ese acompañamiento emocional que puede uno llegar a tener, sobre todo en las primeras etapas de la vida, es lo que uno cree o lo que debería ser, Y es lo que se va a entre forjar de comillas. ahí en adelante. Entonces nos Claro, empieza uno a preguntar, pero ¿por qué?
yo no me siento cómoda de alguna manera, pero ¿por qué yo soy así? Incluso a veces uno se disgusta de la propia personalidad que uno adquiere y del propio carácter que uno tiene. Sí. Entonces, yo no me logro socializar bien con alguien, yo no logro entablar bien una conversación, siempre como que mantengo distintos conflictos emocionales, pero ¿por qué será? Y por más de que uno diga, bueno, es que uno quiere ahora no traumar a los niños, pero de alguna u otra forma, ellos de cierta manera pues van a resultar con unos traumas, unas pequeñas disociaciones emocionales, pero es ahí donde uno los acompaña. Y si uno no tiene las herramientas necesarias, porque la situación en la vida fue, tome, ahí los tiene, usted también es el papá, usted también es responsable, se los entrego. Entonces hágase usted cargo. Y si usted no estaba preparado para eso, si usted pensó que pues como siempre es la mamá soltera, entonces, Sí. bueno, nosotros ya no pudimos como relación, usted se queda como mamá con los niños y yo le paso lo que tengo que pasarle. Entonces queda totalmente desarmado y quién va a buscar como esas herramientas para que ahora sí como hombre yo sea más consciente de que, oiga, también tengo que trabajar en la salud mental de mis hijos. También tengo que mirar en cómo todos los días le aumento su amor propio, su autoestima, en donde que por más ausencia que sea, ellos vayan a estar trabajando desde pequeñitos en eso que tienen que fortalecer para que luego no se generen ausencias más adelante. Exacto. Sí, porque ya, y al igual es mirar que de pronto si en algún caso nosotros ya como adultos tuvimos esa ausencia, es llegar a ser conscientes que no pudimos con todo, por ejemplo. O sea, yo estuve con mi mamá y yo dije, no, en ningún momento yo sentí que me hizo falta mi papá. O sea, porque conscientemente uno dice, no, pues mi mamá me lo dio todo, me dio estudio, estuvo ahí, no sé qué. Yo no necesité de mi papá para nada. Pero vaya que inconscientemente uno a veces empieza a reflejar todas esas cosas que hicieron falta en ese momento de la crianza cuando uno es pequeño, ¿no? Uno cree que no me hizo falta y viceversa, ¿no? Mi papá me dio todo, todo el tiempo estuvo conmigo, yo no necesité a mi mamá para nada, pero vaya que sí, en algún momento lo que tú llamas, lo que tú dices, ¿no? En algún momento ese ser en el colegio, en la universidad, en el trabajo, necesita esa aprobación de, pero ¿por qué pasa eso? Uno no es consciente realmente, porque inconscientemente se empiezan a reflejar todas esas cosas que uno simplemente dice, no, yo no necesito ayuda de nadie porque siempre tuve a mi mamá o siempre tuve a mi papá. Y Pero, todo es inconsciente, o sea, mm, la constante búsqueda de aprobación de otra persona es inconsciente. exacto, Uno no se da cuenta que está buscando la aprobación de alguien más. Las personas alrededor sí, sí, porque no lo están viviendo, pero uno no es consciente de que necesita esa aprobación, de que por más que, incluso a veces las relaciones, por más daño que se hagan entre parejas, uno dice, pero es que ya con él me puedo sentir bien y qué será de mi vida si busco a alguien más, pero es lo mismo, es esa ausencia que estuvo en su momento, porque todo es inconsciente, o sea, en el colegio se celebra Día de la Madre, Día del Padre, y si uno no tiene alguno de los dos, sí, pero es más común encontrar compañeritos que no tienen papá. Entonces, bueno, pues mi papá es mi mamá y sí, entonces le llevan su regalo a su mamita. Pero y el niño que es el Día de la Madre, ¿a qué mamá le llevan? Por lo general siempre esa visión materna la reflejan en las abuelitas con las que tienen sí, contacto. Si tienen contacto con su abuela materna es como el lazo más directo a su mamá, entonces ella vendría reflejando ese amor materno y si no, pues vendría siendo su abuelita paterna. Pero entonces esa abuela se convierte figuralmente en su madre, exacto, sin embargo, sin serlo, porque pues al final su lazo no es totalmente directo. exacto, Entonces es siempre tratar de que por más que sea, las heridas hay que curarlas y hay que empezarlas a trabajar cuando uno como adulto en los sí, niños sabe que algo falta y que algo está fallando. Si mi entorno familiar claramente no todo es perfecto, porque en ningún lado nada va a ser perfecto, pero hay cositas que con el pasar de los tiempos y ahora con el manejo de las redes y de las comunicaciones es más fácil conseguir esa información, entonces es tratar de manejarla de cierta manera. exacto. Y lo que decimos, o sea, buscar de pronto una ayuda y no creerse que todo, que podemos con todo, porque pues de pronto desde el área psicológica podemos brindar un acompañamiento y un trabajo como en esos sentimientos de abandono, en el aceptar el sentir,
y expresar todas esas emociones que de una u otra manera nos hemos tenido que guardar por el simple hecho de decir, no, es que si yo tuve esto, yo no necesité de él, yo no necesité de ella, ¿para qué se fue? ¿Para qué me dejó? No, yo creo que es muy importante reconocer todos esos momentos en los que nosotros sentimos ese, ese abandono. A veces solamente se necesitan tips. O sea, ni siquiera es una cátedra, ni siquiera es tener que llenar un cuaderno y volverla una Biblia constante, sino son como tips pequeños que yo puedo implementar en mi día a día, en mi dinámica familiar, para poder fortalecer primeramente uno mismo, porque pues Sí, necesita uno las herramientas para luego entregárselas a cualquier tipo de familiar. A veces de pronto el abandono no es en mi hogar, pero sí es mi sobrino, sí es mi exacto. sobrina, si es un primito o es una prima. Entonces, digamos que la información perdón, se puede entregar a alguien más de distintas maneras y no sabemos qué también le podemos ayudar a esa persona. Pues bueno, esa es la idea de nosotras, poder hacer ese acompañamiento y poder entregar esas herramientas a cada una de las personas que de pronto en este momento están pasando por eso o de pronto se llegan a sentir identificados con alguno de, pues, con este tema el cual estamos abordando el día de hoy. Y en cualquiera de los dos casos siempre va a ser muy importante trabajar en la autoestima y en el amor propio. En todos los casos es importante trabajar Sí, y fortalecer estos dos aspectos, pero digamos que en este caso y en este capítulo es lo primordial. eso. Entonces, esperamos que les haya gustado, que lo puedan compartir, si no es el caso de pronto de que sea vivencia propia, pero sí para alguien más que les pueda servir. Exacto. Y nos esperamos en un próximo video.